Noches, ahorita sí, que Dios les bendiga y antes de empezar me gustaría orar. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios, por ser tan bueno y misericordioso, Dios, de traernos hasta este lugar y ayudarnos, Padre, a permanecer en ti, Dios, porque sabemos que viene de ti hoy estar aquí. Te ponemos delante de ti, Señor, esta enseñanza, que seas tú usándonos, que sea usándome, Dios, y que sea tu palabra expuesta, Señor, y conforme a tu perfecta y santa voluntad. Ayúdame, Señor, y úngeme, Dios Santísimo, y a través de tu Espíritu Santo que seas tú obrando, hablando, Señor. Yo únicamente quiero ser un utensilio, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Bueno, hoy Hernando le manda muchas saludes y pues ya mañana, si Dios lo permite, ya está acá. Gracias a Dios. Ha sido un tiempo bien especial y yo creo que hemos cumplido eh, pues la meta, ¿no? Que la meta era podernos pasar a este lugar y pues poder ver las bendiciones del Señor. Y para mí ha sido una bendición y muchas gracias a todos porque han sido parte de una u otra manera para que hoy podamos estar aquí. Y yo creo que si algo nosotros tenemos o nos ponemos en diariamente o es cuáles son nuestras metas. Yo me acuerdo cuando hablé con Hernando ya hace un mes, que me decía, Carlos, lo que necesito es que hagas esto, esto y lo otro. Y yo pensaba dentro de mí, ¿será que puedo? ¿Será que no? Y bueno, llegaba a mi vida pues la palabra del Señor y me decía que no desmayara, que siguiera perseverando. Y de eso se trata la vida de Cristo Jesús. Y hoy la enseñanza se llama la meta de un cristiano. Y cuando hablamos de meta, yo creo que cada uno de nosotros se traza metas, cada uno de nosotros eh, de una u otra manera tiene propósitos en la vida. Y el propósito de Dios y el plan de Dios es que podamos llegar a la estatura de Cristo. Y eso lo veíamos en estos días cuando estábamos viendo sobre la santificación. Y ese es el propósito, de darle la gloria a Dios. Y hoy vamos a ver y vamos a leer una porción de la palabra del Señor y está en la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo número 2. Y vamos a leerlo del versículo 3 al versículo 7. Y hoy quisiera que ustedes se fueran de aquí llenos de ese desafío que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Pablo le habla a Timoteo, a un joven pastor, y le da una instrucción. Y utiliza una analogía y utiliza una especie de metáfora. Y con cada una de ellas vamos a ser desafiados nosotros. Y lo va a usar de una manera muy linda. Y lo vamos a ver en tres aspectos en cada metáfora o en cada analogía. La primera es la orden, la segunda es lo que debe de evitar y la tercera es la meta. ¿Sí? Entonces vamos a leer esto y vamos a desarrollar todo el tema y la enseñanza bajo estas tres premisas o estos tres puntos. Dice la carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, y vamos a leerlo hasta el versículo 7. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y lindo, ¿cierto? Lindo es ver cómo Pablo le habla a Timoteo. Le habla a Timoteo de una forma especial. Y lo va a retar y nos va a retar hoy. Nos va a retar de una forma particular en tres aspectos. Pablo le dice a Timoteo que debe ser como soldado,
como atleta y como labrador. Y digámoslo así, son tres profesiones, son tres... Ve, amor, un momentico aquí, que se cayó algo, no sé. Okay. Son tres profesiones, son tres labores también podríamos decir, pero cada una con algo particular. Cada una de estas profesiones, cada una de estas labores con algo particular. Y de cada una de ellas vamos a sacar tres aspectos. El primero es la orden. Si vamos al versículo 3, vemos cómo Pablo se dirige a Timoteo con una forma muy especial y lo nombra a él, digamos así, y lo reta a él. Y yo creo que aquí está nuestra primera aplicación. Así como Pablo le dice en el versículo 3, y tú, yo creo que el Señor nos habla a nosotros en forma particular. Si terminando esta enseñanza, yo le podría decir a usted, ¿qué es lo que usted se lleva de aquí? Yo creo que muchas personas van a opinar algo diferente. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que la interpretación y el principio debe ser uno. Y vamos a verlo. Lo primero que le dice es que en esta labor de ser soldado, dice en el versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. La orden que le da Pablo a Timoteo es sufrir. Y si yo le preguntara a usted, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? Pues a nadie. Pero si Pablo le hablaba de sufrir, digámoslo así, tenía toda la autoridad. Él sí sabía que era sufrir y sabía para qué servía el sufrimiento del cristiano. Él podía decir con toda autoridad de qué se trataba el sufrimiento y cuál era el propósito del sufrimiento, al punto que esta es la tercera o cuarta vez en la cual en la misma carta lo dice. Si usted ve ahí en el versículo 8 del capítulo 1, en la hojita que está atrás, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahí dice, participa en las aflicciones. ¿Y a quién le gusta? A mí no me gusta participar de las aflicciones y menos de otra persona. Muchas veces uno dice, no me lo contés porque yo así como estoy súper bien. Y muchas veces hablo con mi suegra y a ella sí le gusta participar. Aún, mi suegra ya hablábamos con mi esposa y concordábamos en algo, nos poníamos de acuerdo en algo. Si ella llegara a los caminos del Señor, tendríamos una persona aquí dentro de la iglesia que le gusta este tipo de actividades, participar en las aflicciones. Si usted le dice en estos momentos que hay alguien que está enfermo o en cama, ella corre o mi suegro corre y van hasta allá y son partícipes de ellos. Ellos les fascina ir a un velorio, les gusta, ellos no van a Chipichape a ver qué película hay, no, ellos se asoman de pronto en la cartelera de Los Olivos a ver quién es, a ver si de pronto conocen a alguien. Y les fascina y parece como loco, parece como ilógico. Pero ¿saben qué? El Señor nos llama a nosotros. El Señor nos llama a nosotros a sufrir penalidades, a llorar con los que lloran. Y aquí está el primer reto, la primera orden que nos dice que suframos. Y lo invita a Timoteo, lo invita en el versículo 8 a participar en las aflicciones de Pablo. ¿A quién le gusta? No, a nadie. Pero ¿saben qué? Trae crecimiento en nuestra vida espiritual. Trae madurez. En el versículo 12, mire lo que dice ahí. Por lo cual asimismo padezco. Otra vez, parece como una carta de conmiseración, ¿no? Mire, hablando a cada hora, de cada momento de sufrimiento, de padecimiento.
En el versículo 9 del capítulo 2 dice, en la cual sufro penalidades. Otra vez Pablo, hablando de sufrir penalidades. Y en el capítulo 4, versículo 5 dice, soporta las aflicciones. Y aquí está la pregunta, pero ¿por qué debemos de sufrir aflicciones? ¿Por qué debemos de padecer y soportar las inclemencias del sufrimiento? ¿Por qué lo debemos de hacer? Y me ponía a ver el contexto de la palabra y lo primero que se me venía a la mente es porque Dios lo quiere así. En Santiago 5:11 dice lo siguiente: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y aquí Santiago, el medio hermano de Jesús, Jacobo, nos dice a nosotros, nos dice que bienaventurados son los que sufren. Y nos pone a alguien como ejemplo, y nos pone a una persona como ejemplo, y esa persona es Job. Dice acá, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vemos cómo bienaventurados son las personas que sufren. Cuando Dios, digamos así, los prueba, cuando Dios los llama a ese sufrimiento para perfeccionar su fe. Y de eso está tratando Pablo con Timoteo. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Tú sufres penalidades. Porque a través de ese sufrimiento, la cual tú conoces que yo he padecido y que te estoy invitando, no es para nada malo, sino lo primero que debes de tener en cuenta es que si vienen de Dios, es para crecimiento en fe. Y esa es la primera orden. Si yo le dijera ahorita a doña Estela, le dije, ¿sabes qué? Si tú quieres servir al Señor, empieza a sufrir penalidades. Dice, no, yo no, lo último que yo desearía es sufrir algo. Aún mi suegra no viene a la iglesia porque uno de los conceptos que ella tiene es que si se llega a volver cristiana, dice que se le muere un pariente, se le muere un hijo, y bueno, que van a empezar a traer sufrimientos. Y podemos ver en la iglesia y podemos ver muchas veces que sucede esto, ¿no? Y es que llegamos a Cristo y nos han prometido un evangelio rosa, un evangelio en la cual tranquilo que todos tus problemas se van. Pero apenas llegamos, luego de un tiempo, vemos cómo empezamos a sufrir y vamos empezando a crecer en el Señor a través de ese sufrimiento. Y dice, bienaventurado, en Santiago 5:11, y nos pone de ejemplo a Job. ¿Y saben por qué nos pone de ejemplo a Job? Por el final del sufrimiento. El Señor, cuando nos trata a través del sufrimiento y nosotros pasamos a la otra orilla, crecemos en fe, maduramos, pues ¿saben qué? El Señor va a darnos aquellos que de pronto nos ha quitado muchas veces, así como lo hizo con Job, que dice en Santiago capítulo 5, y dice que le fue devuelto o restituido 7 veces más de lo que tenía Job. Y de eso se trataba. ¿Por qué más debemos por qué también nosotros vamos a sufrir, así como Pablo dice a Timoteo? ¿Saben? La segunda premisa o el segundo aspecto es por las correcciones y la disciplina de Dios. Muchas veces vamos a sufrir, ¿saben por qué? Porque nosotros no lo merecemos. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Y dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 9, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando sepamos que
Estamos metidos en sufrimiento, estamos pasando una adversidad y estamos sufriendo y sabemos que es por causa o es la consecuencia de un pecado, lo que tenemos es que darle gloria a Dios. No es fácil, pero Santiago por allá en el capítulo 1 dice que gozaos cuando estemos pasando por diferentes o diversas pruebas. Y aquí Hebreo nos dice que no menospreciemos. Y muchas veces necesitamos la corrección del Padre. Muchas veces necesitamos la corrección de Dios. Yo la necesito. Y hoy día veo el fruto de la corrección. Personalmente tengo un testimonio. Yo antes creía que todo era dinero. Y el Señor, a través de su corrección, me hizo sufrir mucho. Y me di cuenta que era por mi pecado, era mi orgullo. Y lo necesitaba. Y le doy gracias hoy a Dios por ese tiempo de sufrimiento. Y muchas veces nosotros no entendemos las cosas de la mejor manera. A veces necesitamos de esa reprensión. A veces necesitamos de la disciplina de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice, ¿sabes qué? Lo primero que le dice a él es que debe sufrir. Y ¿saben? Es una orden. Cuando sabemos que viene de Dios o que viene también por causa de nuestro pecado. Y sigue diciendo, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y si yo llevo esta premisa de que si Dios ama al que disciplina y si el Padre ama al que disciplina, les voy a contar algo. Es que mi mamá y mi papá me amaron demasiado. Ellos me disciplinaban todo el día. Y yo les decía a mi mamá, si el amor se demuestra así, ustedes me amaron demasiado. Yo sé que es recibir con cable de plancha, cable de... Todos los cables que hayan, todos, licuadoras, sé que son... yo parecía, cuando me empezaban a tirar cosas, parecía Matrix, ¿no? Y veía cómo pasaban escobas, y vaya donde se quebrara otra cosa, ¿no? Por ejemplo, me tiraban a la cabeza y por no dejarme de sacar el ojo y dañaban el cuadro, llevaba más del bulto. Pareciera que fuera ilógico, pero ¿saben? Hoy soy consciente de que en ese momento lo necesitaba. Y era por causa de mi pecado, no era porque yo fuera una perita en dulce, sino porque lo necesitaba. Otra causa por la cual nosotros vamos a sufrir, y es por causa del Evangelio. No sé si a usted le ha pasado que desde que se convirtió al Señor, desde que usted está llevando una vida expuesta, diciendo que es cristiano, que es evangélico, que exista una iglesia cristiana, no sé si de pronto usted ha recibido vituperios o se han burlado de usted. Y el Señor dice allá en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y vamos a ser perseguidos, y vamos a ser vituperados, y vamos a sufrir. Pero cuando entendemos lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, tiene mucho que ver. Y es porque Dios nos está formando. Así es de que cuando usted reciba disciplina del Señor, pueda mirar al cielo y decir, Señor, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra ti. Avanzo en ti. Cuando vengo como, Señor, no encuentro la razón, Dios lo necesitaba. Cuando por el Evangelio, Señor, voy a ser bienaventurado. ¿Sí? Y la cuarta razón por la cual debemos de padecer sufrimiento, y esto me pareció lindo, y es Juan, vamos ahí a ese sí,
Juan capítulo 15, versículo 20. Y la cuarta razón por la cual Pablo implícitamente le puede decir a Timoteo que sufra penalidades es por la siguiente, Juan capítulo 15, versículo 20. Dice, acordaos, ¿estamos ahí? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Tremendo, ¿cierto? Si el Señor sufrió, pues nosotros no somos más que Dios, nosotros no somos más buenos que Jesús. Y si a Él lo persiguieron, póngale la firma, que a usted también lo van a perseguir. El siervo no es mayor que su amo. Si el Señor sufrió, muy probablemente nosotros vamos a sufrir. Y es una orden que le dice Pablo a Timoteo y le dice, pues tú, ¿sabes qué? Ten en cuenta algo, vas a sufrir, pero sufre las penalidades en el Señor. Y si ustedes ven, en cada uno de los versículos tenía una consecuencia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 dice que íbamos a ser bienaventurados. Si ustedes leen en Santiago, dice que va a ser para crecimiento. Y ahí mismo en Hebreos dice que va a ser para nuestro provecho. Entonces, cuando suframos por causa del Señor, cuando suframos por causa del Evangelio, acordémonos de que detrás de todo esto viene la formación de Dios y viene la bendición de Dios. ¿Usted quiere crecer? ¿Usted quiere madurar? Nosotros crecemos y maduramos. Desafortunadamente, muchas veces es de esta forma. Uno le dice al hijo, no vas a meter la mano en el fogón porque ahí se te quemas. No le meta, a mí me dijeron 10,000 veces, no le vaya a meter la tijera en el toma, Carlos, no lo vaya a meter. Y a veces sabemos la teoría, pero muchas veces vamos a tener que sufrir. Y le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades. Y estaba viendo algo, el peligro de una persona que no está dispuesta a sufrir. Y yo creo que esta es una, digamos así, una premisa, es que debemos de estar dispuestos a sufrir, y eso es lo que le está diciendo Pablo. Porque cuando no estamos dispuestos a sufrir, puede suceder lo siguiente. Y me acuerdo mucho, y este mensaje me dejó a mí muy marcado cuando lo dio el pastor Luis. Y lo dio en una reunión para los hombres, la primera reunión para los hombres que tuvimos. Y utilizó un versículo para instarnos, para que nosotros avancemos en el Señor. Y está en Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Y el Señor ha mandado a que formen filas, que viene el enemigo, pero le dice, ¿saben qué? Que tengan en cuenta algo, es que yo voy con ellos. Pero quiero también que les digas algo, y es que el que se acabó de casar y que si tiene muchos deseos de tener a su esposa, pues que no vaya a la guerra. Aquella persona que construyó la casa, si la quiere disfrutar y no quiere ir a la guerra, pues no quiere padecer, entonces que se quede disfrutando la casa. Y en el versículo 8 él le dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. El peligro de no estar dispuestos a padecer por el Señor, a padecer para crecer, a padecer sufrimiento, el peligro puede ser es que puede apocar el corazón del otro.
Nosotros debemos de estar dispuestos a sufrir. Y si yo no estoy dispuesto a sufrir, pues ¿saben qué? Es mejor hacerme a un lado. Porque con mi actitud, con mi presencia, con mis dichos, lo que estoy haciendo es desanimando a los que sí quieren hacerlo. Mire lo que dice ahí, y no apoquen el corazón de sus hermanos. Y lo nombra de una forma tremenda, dice pusilánime, y que significa falto de ánimo y valor para soportar las desgracias. Si usted no quiere soportar desgracias por causa del Señor, si usted no quiere ser corregido, si usted no quiere, ¿saben qué? Está en el lugar equivocado. Hoy día los soldados de Cristo son muy raros, ¿no? Y no los debemos de imitar. Y debemos procurar ser como, y no debemos de procurar ser como ellos. Algunas características de ellos. Son sin cuartel. No les gusta ir a la iglesia. Son sin uniforme. Ellos no oran, como dice Efesios capítulo 6. Sin un propósito, no dan fruto. Sin identificación, no hacen nada. Sin sujeción, no reciben órdenes de nadie. Sin compañía, no les gusta estar al lado con los otros soldados. Sin disciplina, a nadie le dan cuentas. Sin ejercitarse, fuera de forma y no les gusta la guerra. Y sin rango, y esto es lo más tremendo, es que están sin rango y se creen comandantes del ejército. Se creen comandantes del ejército. Pusilánimes, lo único que hacen es ¿qué? Es dar órdenes desanimando a las tropas. Y por eso Pablo le dice, ¿saben qué? Una de las primeras cualidades que debe tener el soldado de Dios es que soporte las pruebas, que soporte la reprensión y que sufra. Y ahorita vamos a ver. Entonces el trabajo o la orden, la primera orden que le da Pablo a Timoteo es esta. Tú pues sufre penalidades. Y lo que debe de evitar, acuérdese, 3 premisas. La primera es la orden. La segunda es lo que debe de evitar. Dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces, probablemente, Pablo, acuérdense que esta es una de las cartas mamertinas que fue escrita en la cárcel. Y él podía ver cómo los soldados daban, digamos así, todo su servicio, al punto que no podían involucrarse en nada más, sino en enfocarse en la orden que le habían sido dada. Y lo primero que dice es que no se debe enfocar, y dice, ninguno que se milita se enreda, o se concentra, o se enfoca en los negocios de la vida. Y aquí es lo que tenemos que entender algo, es que ese enfocarse es distraerse. Ellos podían enfocarse, por ejemplo, podían tener esposa, podían tener hijos, pero de lo que estaba hablando aquí es todo lo que impida el cumplimiento de su labor. ¿Cuál era la orden? Sufrir, padecer por Cristo Jesús. ¿Qué debían de evitar? Todo lo que impedía que pudieran ellos hacer su buena labor. Al punto que si un preso se volaba, si un preso se llegaba a escapar, eso era causal hasta de muerte. En Hechos capítulo 16, versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es de gran responsabilidad, es de gran valor lo que nosotros hacemos. Y Pablo le dice a ellos, ¿saben qué? Cualquier cosa que impida que usted pueda seguir a Cristo Jesús, cualquier cosa que impida que usted pueda seguir las órdenes o el plan de Dios, pues ¿saben qué? No debe meterse con ello. Y a veces pedimos, pero pedimos mal, dice Santiago, ¿no? A veces decimos, Señor, regálame un hijo, Padre, y es que soy estéril. Y Dios le regala un hijo, y el hijo por aquí no vuelve ni con el hijo, ni con el esposo, ni con nadie. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar el hijo. Señor, regálame una casa, Dios, y uno se le encuentra, ve, y ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? No, porque es que, no, bendecido, bendecida, y eso no, es que Dios me regaló una casa. Y yo, ay, qué chévere, ¿y por qué no es el domingo? No, porque es el día para hacer el aseo. Nadie se enreda, que ninguno se enrede, que ninguno se enrede en esas labores las cuales le quiten el primer lugar al plan por la cual tú estás aquí, por la cual Dios te llamó. Acuérdese en la orden, sufrimiento. Y la otra, digamos así, la otra premisa es que nosotros no debemos de enredarnos con todo aquello, la cual le quite el plan de Dios su primer lugar. Hay cosas que por sí, de la vida que no son malas, por ejemplo, casarse, tener hijos, son cosas de la vida. De esas cosas no está hablando Pablo. Pablo está hablando de todas aquellas cosas que le quitan el primer lugar o el plan de Dios para tu vida. Y es peligroso, y eso lo vimos nosotros. Ahí está. La pregunta es, ¿cuáles son los enredos que me impiden servir a Cristo como soldado? ¿Cuáles son esos enredos en las cuales yo sigo y bueno, y no me dejan avanzar en Cristo Jesús? Y yo creo que la meta es madurar en el Señor, crecer y llenarme de Él. Pero ¿qué me está impidiendo? Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? No te vas a enredar. No te vas a enredar con cosas las cuales opaquen tu ministerio. No te dejen avanzar hacia el Señor. ¿Por qué un soldado estaba dispuesto a sufrir y a concentrarse y a seguir la orden? Pues aquí viene el tercer punto, la meta. Y la meta es lo siguiente, mire lo que dice en el versículo 4. Leámoslo desde el 3 para que veamos todo el contexto. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ese es el fin de la meta del soldado. El fin de la meta del soldado es que a través de mi sufrimiento y a través de mi disciplina, de yo poder no enredarme en las cosas del mundo, poder agradar a aquel que me tomó, a quien que me llamó para él. Ahí dice ahí, mire a ver quién lo salvó, ahí o quién lo llamó, en el versículo 9 del capítulo 1. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. De eso era lo que estaba hablando Pablo. Y Pablo le pone una metáfora y le da una analogía como un soldado. Y le dice lo siguiente, ¿sabes qué? Tú estás aquí con un propósito. Sufre penalidades, ese va a ser tu trabajo, Timoteo. No te enredes con las cosas de la vida. Y si haces estas dos cosas, pues ¿sabes qué va a pasar? Pues vas a agradar a quien te llamó. ¿Quién fue el que te llamó? Cristo Jesús. Y Él, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Y saben qué?
Jesús es nuestro comandante. Y Él te llamó a ti. Y lo mejor de todo es que Él pagó el precio, Él sufrió, Él ya lo hizo todo. Y Él lo dio todo por ti. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos dar todo por Él? Y cuando yo siempre me acuerdo del Señor, yo le digo, Padre Santo, es que yo muera, Dios, y que tú vivas, Padre, porque de verdad yo necesito morir. Y cuando le digo eso es que le estoy diciendo, quiero ser para ti, quiero hacer tu voluntad. Entonces, ¿cómo yo hago para resistirme a la autoridad? ¿Saben cómo? Pues no obedeciendo. Y en Romanos capítulo 13, versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, acuérdense, a fin de agradar. ¿Cómo lo podemos desagradar? Pues oponiéndonos a su autoridad, dice. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la primera parte vemos como Pablo le dice a Timoteo, le dice, sufre pues, ese va a ser el trabajo tuyo, sufre pues. Luego le dice lo que debe evitar, es inmiscuirse, avanzar en aquello que no deja el plan o evita el plan de Dios. Y la meta es agradar al Señor. Ahorita en el versículo 5 del capítulo 2 de Timoteo, nos va a dar otra profesión, otra disciplina, y es como el atleta. Primero soldado, y ahorita otra analogía, y es como un atleta. Y en el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? Y ¿saben qué? Y estaba viendo yo esto, es la primera orden que le da Pablo a través de hacerse como un atleta, y era de luchar. ¿Y cómo lucha? Pensaba yo, ¿cómo lucha un atleta? Pues a través de la disciplina, ¿sí? Y lo primero que vemos es que la disciplina empieza por uno mismo. El atleta se disciplina a sí mismo. Y lo digo por experiencia propia. No sé si ustedes de pronto se dan cuenta de mi testimonio, yo he bajado mucho peso. En este mes lo he vuelto a subir. ¿Por qué? Porque no me discipliné este mes. No me discipliné. Y Pablo le dice a Timoteo la primera orden es que debe luchar. Y cuando habla de esa lucha en el ámbito del ejercicio, en ese ámbito del deporte, acarrea un concepto de disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados en medio de ella, les da después fruto apacible. ¿Y saben qué? Decía por ahí alguien, hacer lo que realmente no se quiere hacer implica un costo. Para poder hacer lo que realmente quiere hacer. Atentamente, el Chavo del 8 de San Colorado. No es cierto. Es un trabalengua, es verdad. Nosotros debemos de empezar a hacer lo que no nos gusta hacer. Y Pablo le da la primera orden, y es luchar, y es disciplinarnos. Y todo empieza con una decisión. Porque debemos de luchar nosotros, debemos de ser disciplinados. ¿Y saben qué? Debemos de ser disciplinados en dejar atrás todo lo que impide del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 4, 31, dice, quítese cada uno. Pablo le dice a los de Efesios, les dice que ellos mismos se disciplinen. ¿De qué forma? Quitándose de vosotros primero toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
¿Y cuándo empieza? Cuando nosotros tomamos la decisión. Y de eso se trata la disciplina, y eso es lo que tenemos que luchar día a día. ¿Qué más debemos de disciplinarnos nosotros? La lengua. Dice ahí Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y está hablando de la lengua. Empecemos por ahí. Y yo le he dicho a los hombres, a los que están al lado mío, ahí, que estamos ahí compartiendo, le digo, cuando ustedes vean que yo voy a decir algo, háganme así, háganme enojos. ¿Por qué? Porque yo estoy en ese tratamiento. Yo estoy en esa lucha, en esa decisión de poder agradar al Señor. Y como un atleta me voy a ejercitar en ello. Y Pablo le da esa orden. ¿Saben qué? Lo primero que es, ¿cuál es tu lucha? Por ejemplo, mi lucha no es el alcohol, pero tengo otras luchas, por ejemplo, el ser imprudente. Entonces Pablo me podría decir a mí hoy, ¿sabes qué, Carlos? Lucha con esto. Y es una orden, no es si yo quiero. Si yo verdaderamente soy nacido de nuevo, esta orden es para mí. La pregunta es, ¿en qué aspectos, en qué áreas tú necesitas luchar? Lo segundo que nosotros debemos de luchar es en nuestros hábitos, en la oración, en la lectura de la Biblia. Pablo le dice en la primera carta a Timoteo, le dice, entre tanto que voy, lindo Pablo como le habla a Timoteo, ¿sabes qué, Pablo? Te voy a decir esto, te estoy entrenando, Timoteo, te estoy entrenando, pero mientras que voy, te voy a decir en qué te debes ocupar. Dice, ocúpate en la lectura, o sea, en la palabra, no en condorito, ¿no? Y la exhortación y la enseñanza. Y son buenos hábitos que debemos de empezar a manejar nosotros. Y es rico poder ser desafiados hoy día. ¿Cuál es el aspecto? Como esa disciplina que necesitamos como un atleta. ¿Qué nos está desafiando? ¿En qué debemos de avanzar hoy? Pregunta, ¿usted quiere avanzar en el Señor? Pregunta, ¿usted quiere madurar más? ¿Usted quiere agradar al Señor? Pues sea un buen soldado y ahorita sea un buen atleta. Y un buen atleta se disciplina. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Mañana, oración de 6:30 a 7:30 de la mañana. Tenemos vigilia. Pasamos deliciosos los que la perdieron. Próximo mes vamos a seguirlo haciendo. Ayuno, tenemos, pero a veces nos enredamos. Y Pablo nos da este consejo hoy a nosotros. El Señor nos da este consejo. ¿Saben qué? Disciplinémonos. Y entre tanto que Él viene, ocupémonos de lo que verdaderamente vale la pena. ¿Saben qué hace el atleta? Lucha con su peso. Los únicos que no luchan con su peso son los de sumo. Aún antes yo era experto, mejor dicho, cuando llegaron aquí las Olimpiadas me decían que si yo podía participar en esa, ¿cómo? Modalidad, competencia. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esto lo enseñaba Andrés hace 20 días más o menos y nos enseñaba sobre esto. Y es, nos debemos despojar de todo peso. Y eso, ¿saben qué pasa cuando nosotros no nos despojamos de ese peso? Nos vamos a dañar. Ayer estuve yo en Charco Escondido es un río, ¿no? No van a creer que es un nombre raro, ¿no? Es un río que queda por allá. Y resulta que yo les dije, ¿para qué van a llevar tantos maletines? Mira, vamos allá, hay que antes quitarle peso a la bicicleta, hay que antes quitarnos peso. No, que déjenme, como siempre, no falta el terco, ¿no?
No, cuando lo vimos es que estaba todo enllagado a la espalda, pues claro, de llevar ese maletín. Y así mismo debemos de ser nosotros. Luchemos, disciplinémonos. Y una forma de disciplinarnos es quitándonos todo peso. Y ese peso es pecado. Acuérdense, disciplinarnos en oración, en ayuno, pero ¿saben qué? También debemos disciplinarnos en quitarnos todo peso. Y me decía alguien, pero ¿cómo hago si es que yo veo una mujer y me fascina verla y yo la vuelvo y la veo y le dije, es que la primera vez no es pecado. Refrenen su cuerpo, no la vuelva a mirar. Y ahí es donde está quitando peso sobre su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe qué también hace el atleta? Se disciplina con una dieta especial. Ustedes no ven a Usain Bolt comiéndose 3 McDonald's y no, ellos tienen una dieta especial. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En Hebreos 6, 1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Y saben qué? Esta es la verdadera alimento. Si usted quiere crecer, madurar, avanzar en el Señor, este es un buen consejo. Aliméntese bien. Así como usted no ve a un buen deportista, a un buen atleta comiendo comida chatarra, así mismo debemos de alimentarnos nosotros. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Dice que deseemos como recién nacido la leche no adulterada. Y eso es lo que nosotros tenemos que ven así. ¿Y saben cuál era la dieta del Señor? Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida. Aquí está hablando de dieta, ¿no? Mi comida. Dice, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una buena dieta. La buena dieta, ¿saben cuál es? Espiritualmente, leer la palabra de Dios y hacer su voluntad. Qué buena dieta para este año. Y va a ser un buen atleta. Y Pablo sabía de lo que estaba haciendo. ¿Qué debe evitar? ¿Qué debe evitar este atleta? Dice ahí en el versículo 5 del capítulo 2 de Timoteo, de Pablo a Timoteo, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y saben qué es lo que debe evitar? Yo creo que esa sí es fácil, ¿o no? ¿Qué es lo que tiene que evitar un buen atleta? Pablo le dice, lo que tiene que hacer es luchar, disciplinarse. Y lo que tiene que evitar, ¿qué es? Acuérdense, por ejemplo, el soldado que tenía que evitar, enredarse, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe evitar un buen atleta según lo que nos dice ahí en el versículo 5? Fácil, ¿cierto? Hacer trampa. Hacer trampa. Hacer trampa. Y yo creo que todos nos gusta muchas veces, queremos hacerlo más rápido o no queremos, o queremos cuadrar en algo y por eso a veces decimos mentiras o hacemos, y eso es trampa. Y Pablo le dice, ¿saben cuál es la analogía? Sea como un buen atleta. Timoteo, sé como un buen atleta. Primero, lucha, disciplínate. Y lo segundo, ¿sabes qué? No vas a hacer trampa. En estos días, o en estos días, no hace mucho tiempo, un ciclista que ganó 7 Tours de Francia. Ese hombre se llama Lance Armstrong. Y desafortunadamente por hacer trampa, ¿sabe qué pasó? Le quitaron todos los triunfos, las medallas, los trofeos, se los quitaron todos. Estaba catalogado como uno de los mejores deportistas del mundo, con un récord sin igual. ¿Y saben qué le dijeron? Devuélvanos todas las medallas por tramposo y también le vamos a quitar una por sospecha. La de bronce en Sydney en el año 2000. Me acuerdo cuando el Señor dice,
y cuando lleguen ahí me van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera el demonio. Ah, pero un momentico, ustedes eran unos tramposos. Luchen legítimamente, no sean tramposos. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice ahí, que podamos decir como dijo Pablo, ahí en el capítulo 4, versículo 7 de Timoteo, podemos llegar, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lindo, ¿no? Qué desafío tan grande que tenemos. Sufrir por el que me escogió. No enredarme por Él. Y la meta es agradarle a Él. ¿Estás agradando al Señor en tu vida? Ahora te dice, ¿sabes qué? Pablo, Timoteo, disciplínate, lucha. Y no hagas trampa, porque el Señor te está viendo. Muchas veces creemos de que le podemos hacer trampa a Dios, ¿no? ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios no puede ser burlado. Santiago 1, 21, 22 dice que no nos hagamos nosotros usted mismo el que está engañando, usted mismo, yo soy el que me estoy engañando. Tenemos un juez, la cual mañana va a dictaminar. Así es de que si hoy somos verdaderamente cristianos, pues luchemos sin hacer trampa. Estamos en una carrera y que podamos decir mañana, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, qué lindo lo que el Señor hoy nos trae a nosotros y es un desafío para nuestra vida, es un desafío para nuestra familia. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿cómo estás corriendo la carrera? ¿Qué opinarían tus hijos? ¿Cómo estás siendo soldado de Cristo Jesús? Y yo le preguntara a tu hijo, ¿cómo estás de soldado? ¿El que me diría? O si le preguntara en este caso a Catalina, ¿qué le diría a ella? Entonces, ahí es donde nosotros siempre tenemos que avanzar. Cuando nos sentimos sin fuerzas, acuérdense, ¿no? A veces queremos desfallecer. Un luchador, un atleta, a veces se le acaban las fuerzas, pero acordémonos lo que dice el Señor en Isaías 40, 29, dice que Él da fuerzas al cansado. Emocionales, dice que Juan 16, 33, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y espirituales, Efesios 6, 10a, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sé muchas veces que la carrera no es fácil, trae muchos obstáculos, pero si necesitas fuerzas físicas para disciplinarte, para no hacer trampa, para llegar a la meta, acuérdate que el Señor te puede dar nuevas fuerzas. Si te sientes de que los demás son mayores que tú, que esos problemas son más difíciles, acuérdate, el Señor ya los venció. Y esto nos debe dar ánimo hoy, 15 de enero. Y esa es nuestra meta, la meta del cristiano, y es poder agradar al Señor y llegar allá y presentarnos como se presentó Pablo. La meta del atleta, en el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces la meta es ¿qué? Recibir la corona. Esa es la meta de nosotros. Y acordémonos, no es una corona corruptible. No es una corona que en estos días al Joe Arroyo, él coge y se le robaron todos los acordeones, esos todos que se había ganado. Todo lo que se había ganado se lo robaron. Pero acordémonos que nuestra corona no es corruptible, no se la pueden robar, no le cae, no se empaña, no pasa nada. Primera carta a los Corintios, Pablo le dice en el capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tremendo, terminar la carrera, llegar a la meta y ser coronado. No sé si ese es el anhelo suyo, pero el mío es, y le decía yo a Paola en estos días, es cuáles son las metas de este año. Y ella me decía, servirle más al Señor. Y de verdad de eso debe de estar en nuestras mentes. La tercera labor o tercer oficio. ¿Sí? El primero es buen soldado, el segundo un buen atleta y el tercero el labrador. Dice en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y ahorita aquí Pablo pone otra analogía y es como el labrador. ¿Y cuál es la orden para este labrador? Trabajar. Y aquí es donde nosotros entramos a participar. ¿Saben qué? Un trabajador en el Señor no es perezoso. Y usted ve todos los proverbios que hablan sobre la pereza y yo creo que de pronto nos hace levantar a más de uno, porque no tiene un buen fin. Y una de las cosas que tiene este versículo es que nos invita y nos instruyen a que seamos unos buenos trabajadores. Miren, los soldados trabajan para agradar al Señor, ¿cierto? Los atletas luchan para respetar las reglas, los reglamentos, y los labradores trabajan duro para obtener el fruto de la cosecha. Y esto nos debe animar a ser laboriosos. Hernando hoy ponía algo en el Facebook, decía que el Señor le había dado una palabra y esa palabra era venir a trabajar. Iván decía por ahí, voy a prestar el hombro, ¿no? Escribió, ojalá sea verdad. Sí, sé que sí, porque siempre que lo hemos llamado estaba aquí. Pero muchas veces decimos, sí, hagamos y parecemos el Chavo del Ocho, ¿no? Y cuando venga, hacemos y venimos y volvemos y cogemos y hacemos y de todo. Pero cuando llega la hora de trabajar, no somos unos buenos labradores. No somos unos buenos labradores. Y el Señor nos demanda a trabajar. Dice, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. Pocos los obreros. ¿Y saben qué? Hoy necesitamos muchas manos. Si yo les preguntara a usted, este es el campo. ¿Y a usted le gustaría que este campo, esta iglesia diera fruto? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Que creciera? Ok, aquí está el reto. Cuando convoque el pastor a asamblea, que cuando convoquen ayuno, que cuando convoquen reuniones, acordémonos de venir a trabajar, porque eso lo demanda el Señor. Y nuestra actitud, cuando vengamos a trabajar, debe ser como para Él y no como para el hombre. Acuérdense, estás trabajando para el Señor. Y le dicen, ¿saben qué? No es una tarea como, ay, por ejemplo, ¿qué me gustaría que fuera Catalina mañana? Ah, yo quisiera que ya fuera trabajadora de la tierra. No, nunca desea eso. Uno dice, no, que sea una gerente por allá, que no le toque que trabajar. Y que menos se mate, lo que menos. Pero ¿saben qué? El trabajo en el Señor es arduo. Y esta es una invitación a todos nosotros, me incluyo, es que podamos, ahorita que empezamos un nuevo ciclo en la iglesia, ahorita que empezamos con Hernando en un nuevo local, podamos, como dijo Iván, prestarle nuestro hombro.
y cuando se convoque algo, pues vamos y vamos. Y es una orden que le dice a Timoteo, ¿saben qué? Trabajen de la mejor actitud, con la mejor forma. Miren, no venga con la cara de que antes estoy haciéndole un favor y yo he caído en eso. Muchas veces creemos de que somos indispensables, ¿no? Que me agradezca antes a mí. No, espere un momentico. Usted está trabajando es para el Señor. Nosotros le demos todo a Él y Él ya lo hizo todo por nosotros. Así es de que debemos de ser laboriosos. Y saben, una de las cosas que podemos ver en el trabajo es que de la tierra es que tienes tres aspectos. Es mucho trabajo, ustedes conocen el trabajo en la tierra, ¿cierto? Mucho trabajo, a la intemperie. Otra cosa es diligencia y la otra es paciencia. Diligencia y paciencia. Y yo creo que en esto tenemos que ser formados absolutamente todo. Y el buen trabajo, de que está hablando aquí, trae frutos. ¿Qué debe evitar un labrador? Pues ser perezoso. Si la orden es trabajar, la antiorden es que sea perezoso. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Mal fin tienen los perezosos. Mal fin son aquellas personas las cuales no quieren trabajar o trabajan de mala gana, porque viene siendo casi lo mismo. Entonces lo que deben de evitar es que la pereza. Y lo dice ahí, el labrador para participar de los frutos dice, debe trabajar primero. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y la meta, ¿cuál es la meta? Es participar del fruto. Si yo le preguntara a usted por qué está orando hoy precisamente, y usted quiere ver ese fruto, participar de ese fruto, empieza a trabajar en la obra de Dios. Mire, la palabra de Dios dice ahí, dice que si usted quiere, acá, versículo 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si usted quiere participar de los frutos, empiece, y es una exhortación clara, directa para cada uno de nosotros. ¿Por qué estás orando? Por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. Pues ¿saben qué? Aquí hay un reto. Trabajemos en el Señor. Y provisión económica. ¿Qué dice el Salmo 37:25? Yo fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que es un versículo que a mí me gusta y el Señor me lo regaló. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y eso es lo que debemos de hacer. Creciendo en la obra del Señor, creciendo, trabajando en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es de que si usted quiere empezar a disfrutar de esos frutos, las cuales Dios tiene para cada uno de nosotros, empecemos a trabajar como unos buenos labradores. Así es de que el reto está echado. El reto está aquí. Primero, dedicados como los soldados, disciplinados como los atletas y diligentes, trabajadores como los labradores. Hoy salimos de aquí, pero tenemos un año para que esta palabra, la cual el Señor me ha retado a mí, y espero que lo haya retado usted, sea un año en la cual nosotros veamos los frutos. Sabemos frutos de arrepentimiento, pero también podemos ver esos frutos de bienestar, de prosperidad, de crecimiento y de madurez aquí en la tierra. Pero todo depende de una decisión. Y sabe, hoy es el tiempo, hoy es el día de que tú decidas. Si seguimos acomodados o si nos desacomodamos o esperamos a que el Señor nos desacomode, ¿no? Porque también puede ser otra. No quiero, ok. Si eres hijo, el Señor te va a desacomodar, tranquilo.
o también podemos tomar la decisión. Lucha, obedece, trabaja, no seas perezoso. ¿Y saben qué? Hoy podemos ver la gloria del Señor. Si yo le dijera a usted, ¿sale desafiado hoy? Espero que sí, y que salga desafiado a agradar a quien te llamó por soldado. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios, porque, Señor, tenemos una meta, Dios. Como cristianos estamos llamados, estamos desafiados, Padre, a avanzar en ti, Dios, a dar frutos, a luchar, a no ser perezosos en la obra, a llenarnos de esas bendiciones que tú nos tienes para nosotros. Y hoy, Señor, pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos, Padre, que están aquí presentes y los que nos están viendo por internet, para que seas tú trayendo esta palabra y seas arraigándola en nuestros corazones y que podamos este año 2015, Dios, ser esas personas que tú quieres que seamos, Dios, luchadoras, que te agraden a ti, Dios, personas de oración, personas que trabajen para tu obra, Señor. Y hoy, Señor, pongo delante de ti, Dios, a mi hermano Hernando también, que viene en camino, Dios, y que mañana, si Dios lo permite y anhelamos, esté aquí de nuevo con nosotros, y que cuando Él venga, Dios, encuentre una iglesia, Dios, unos hermanos, unos soldados, unos atletas, Padre Santo, unos labradores buenos, Padre, que no se arruguen para nada, que no les den miedo, que no sean medrosos, que no sean criticones, como decía ahí tu palabra, Señor, sino que podamos servirte, Dios. Y si es posible, Dios, que toda la iglesia, Dios, hoy tenga un cambio, Señor, para que tengamos un cambio, para poder servirte como tú quieres, con la actitud correcta. Padre, también te ponemos delante de ti a Carlos, Señor, que en estos momentos está en la clínica, mañana lo operan, y quiero ponértelo delante de ti, Señor, y que seas tú obrando, Señor, en su mano, y que los doctores también sean haciendo una cirugía buena, Señor, y que todo salga bien. También te ruego por los diezmos y las ofrendas, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, cada una de las finanzas de esta iglesia, Padre. Y hemos empezado un nuevo ciclo, hemos empezado una nueva historia, Dios, una nueva aventura en este local, Dios. Y provee para cada una de las necesidades de tu pueblo y de tu iglesia, Señor. Nos vamos, Señor, no, pero no nos vamos de tu presencia y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.